Bienvenidos a un nuevo capítulo del Yoji Podcast. Donde hablamos de cultura y cositas varias. Hola, radio escuchas. Bienvenidos a este podcast. No tiene nombre. Bienvenido. Y primero que todo me presento. Soy Ashley Rodríguez, estudiante del pregrado de Estudios y Gestión Cultural de la Universidad EAN, futura gestora, actual estudiante y curiosa por muchas cosas, en especial los museos. Y tenemos una gran invitada de nuestro gran y amplio sector de la editorial, de la lectura, de los libros y las cosas bonitas relacionadas, la viejita Tati o Tatiana Soriano. Hola. ¿Qué hubo? Gracias por tu introducción. Sí, desde escritora, desde promotora de la lectura en diferentes proyectos y pues lo más importante, todos consumidores de cultura y al final también de literatura y diferentes áreas que tiene todo este mundo editorial. Entonces, el día de hoy queremos hablar principalmente de cómo este sector de la cultura, uno de los más antiguos y a la vez importantes, se está tomando todo lo digital. Entonces, no sé si quieres saludar, viejita Tati. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal Hola la cuarentena? Nos ponen en unas posiciones interesantes también la cuarentena, a replantearnos muchas cosas. Ya es un desafío, ¿sabes? De cómo nos encontramos sin estar cerca, que me parece lo más chévere. Exacto, sí. Y ante todo, pues, la lucha por lo que hay. Por Exacto. adelante. Bueno, Total. sí, sobrina. Entonces, como les comentaba, todos como que desarrollamos diferentes roles en nuestro quehacer. Y la viejita Tati, lo siento, soy súper convencida, siendo una gran gestora, está en muchos espacios de la cadena de producción editorial. Entonces quisiera que tú nos contaras tu experiencia dentro de ellos, poder hablar un poco de daticos, de cosas varias, y empezar como por el más universal y el más importante de todos, y es el de consumidor. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con como la vida de lectura? Y al final, ¿cómo está, si ha sido transformada o no por lo digital? Ok. Bueno, nos tenemos que remontar a muchos años atrás. Y creo que, digamos, el primer acercamiento que uno tiene con la lectura siempre es como por los padres, ¿sabes? Antes que el colegio o como esa etapa formal de educación, creo que los padres contribuyen muchísimo. Entonces, en mi caso, pues mis papás desde siempre me han leído y me han como inculcado esa curiosidad por la palabra escrita. Uh-huh. Entonces, pues que yo recuerde como que en casa no habían muchos libros así físicos, pero no sé, mágicamente de algún lado salían y constantemente estaba en el ejercicio de lectura. Y pues después ya en el colegio el énfasis era el uso correcto del idioma español. Entonces también leíamos muchísimo y escribíamos mucho. Entonces creo que ahí fue como que se volvió más fuerte el vínculo. Pero lo mismo, o sea, yo como que hasta, no es que ni siquiera ahora, o sea, yo no soy de las personas que para consumir compra libros, sino que o los que me regalan, o sea, soy fan lover de las bibliotecas, entonces como que siempre el préstamo y los libros que la gente se presta. Esa también es una forma muy bonita de generar el hábito de lectura. Aunque, pues sí, nuestra gran maestra Martuchis, sí, nuestra gran maestra Marta estuviese acá, no diría idioma español, la lengua castellana, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Sí,
Sí, bueno, y, la importancia del uso del lenguaje. Sí. Ah, bueno, mi Tati. Entonces, más que todo, en este Ujú. momento, pues, devoradora de libros, pues. ¿Y en lo digital también los usas? ¿O cómo se ha transformado como esta gran ola a lo largo de tu vida? Pues digital, o sea, lectura digital, no, realmente no la consumo, porque pues todo parte como de ese hábito, ¿no? Entonces cuando uno crece, digamos, con el libro físico y teniendo como esa posibilidad del disfrute desde el tenerlo, creo que es un poco más complejo después adaptarse al formato digital. Además que, pues en nuestro contexto, digamos, en las bibliotecas de los colegios o en las mismas casas, como que no es muy frecuente que haya un ebook o una tableta de lectura. Entonces, eh, como que no, pues para mí es difícil y no me he adaptado aún al formato y desconozco realmente Uy, cómo sí. funciona. Sin embargo, eh, pues hay una biblioteca digital, la Biblioteca Digital de Bogotá, que Ujú. se lanzó hace como... entonces, sí. Ah, bueno, entonces íbamos en la Biblioteca Digital de Bogotá, que es una iniciativa de la Secretaría de Cultura con la red de pública de bibliotecas. Entonces, ese ha sido como el acercamiento que he tenido con el mundo de la lectura a través de lo digital, sobre Ujú. todo la colección infantil que ellos tienen, que es muy, eh, o sea, está como muy bien construida. Y pues también es un repositorio de información de todo tipo. Hay revistas, partituras musicales. Le han dado muchísima importancia a todas las narrativas locales. Hay una Ujú. colección exclusiva para Bogotá, hay una de Rock al Parque, toda la colección de libros de Libro al Viento está Ujú. allí condensada. Entonces es una plataforma. Mira que, pues teniendo en cuenta todo esto de la ley naranja y pues que lo más importante de ello fue como ubicar económicamente todo el sector, también se desarrolla en el DANE las estadísticas Uh-huh. de toda la industria. Entonces, algo que se me Sí. hace súper curioso es que en la encuesta nacional de lectura también miden la asistencia a bibliotecas, que según esto el 44% de los colombianos dijeron haber visitado una biblioteca pública o comunitaria en los últimos 12 meses, cosa que, Okay. pues teniendo en cuenta como la extensión del país, porque no solamente se puede pensar en lo local, como en ciudad y ya, sino como en su extensión, eh, es un dato muy alto, ¿no? Sí, y que Y, creo que uh-huh, siempre va a ser la primera fuente de información es la biblioteca. uh-huh, exacto. Y además, como en la parte digital, ellos tienen en cuenta, o sea, esto sí, no sé, porque como que no sé, como que lo caracterizan de esta forma, pero hablan de que en, o sea, que cuando uno habla del impreso, no solamente habla del libro o de la novela, sino que en la parte impresa también está incluido periódicos y revistas. Sí. Entonces, de toda la gente que lee, el 82% lee en libro físico, teniendo en cuenta que ese físico, el 51% son libros, 48% son periódicos, 32% revistas, y en soportes digitales la mayoría de la información son solo redes sociales. De resto, correo electrónico, páginas web y por último 15% los libros digitales. Entonces, teniendo en cuenta que en esta parte de lectura digital también se tiene en cuenta lo que son revistas. ¿Tú qué piensas de, de como la oferta cultural que hay por este medio? Me refiero a Arcadia y pues lo que ya sabemos que pasó y es súper sospechoso en el Sí, medio. obvio.
y pues otras publicaciones que cada día son como más relevantes, pero su principal como alcance es esto digital. Tú siendo consumidora, siendo parte de todo este como clúster de la cultura, ¿cómo lo has percibido así? ¿Cómo lo has consumido? Si te sientes más informada por estos medios, eh, pagas o digamos hay una contribución económica para estos desde tu experiencia o desde, pues digamos, de tu medio, teniendo en cuenta que eres cercana a otras personas con producción literaria, a otras personas siendo gestores culturales. ¿Cómo lo ves así como en la escena de Bogotá? Pues en cuanto, digamos, a los medios culturales que están en versión digital, creo que son muy de nicho. Ujú, Entonces los conoce la gente que está en el sector, la gente que se mueve en todo esto de la cultura, pero como que no tienen un impacto más allá de los que nos dedicamos a este ejercicio. Y igual, o sea, la ventaja es la inmediatez del contenido y del como ujú, poder verificar fuentes y como esa facilidad en cuanto a la disponibilidad de la información. Pero creo que, pues no sé, digamos, como que a nivel Colombia, creo que todavía falta mucho potencial en la información digital respecto a cultura, porque como que no sé, digamos, los periódicos digitales o las revistas tienen como su, pero igual la misma producción es corta, es como semanal o el boom del momento, ujú, también creo que se limita a eso, a como a referenciar, más no hacer un ejercicio crítico, ujú, que pues es lo que, digamos, Arcadia venía haciendo. Eh, no sé, un cartel urbano, un mal pensante. Un poco ujú. hacen esto, pero lo mismo, se vuelven como de nicho. Pero tienen la facilidad de que son digitales, entonces eso ayuda muchísimo al consumo y de alguna forma también ayuda a posicionarlos. Y respecto a lo que sí si hay contribución, no, pues digamos, yo no pago ninguna suscripción y la gente que está cercana a Sí. mí tampoco. Ah. Pero digamos, yo accedo a lo de Arcadia, por ejemplo, porque cuando uno tiene la afiliación a Bibliored, tiene afiliación a Pasa la Página. Y ellos Oh. tienen la suscripción a Arcadia, entonces desde ahí uno puede acceder a ciertos contenidos, igual que con los periódicos. Sí, ¿no? Como que, pues, hay que meterse como en esa discusión de Arcadia y su y como el grupo Semana argumenta que es por recursos, pero yo también veía que a partir de otras, ah no, sí, también era Bibliored, sorry, pero desde ser solamente afiliado a Bibliored que cualquier ciudadano bogotano puede acceder, ahí están perdiendo Ujú. mucho Sí, claro. público posible, ¿no? Y es que igual es complejo porque si uno quiere acceder a estos contenidos digitales de forma gratuita, entonces se debe someter a la publicidad y Mm. también un poco como a los datos que se vuelven ese intercambio. Entonces, como que de alguna forma sí hay que pagar un precio. ¿Y tú lo Eh, consideras? O sea, tú dices, no voy a poner en riesgo mis datos al momento de hacer este tipo de consumo por red. ¿Será que la gente lo considera en este momento, en general? yo creo que la gente piensa que es innecesario. Como que, no sé, por ejemplo, tú entras al espectador y tienes Ujú, derecho a 7 artículos. Pero sí, entonces creo que no es un secreto que si uno entra por incógnito puede leer un montón más. sí. Entonces, Datos que hay que darse. sí, o sea, tenemos que pensar como que pues porque la mayoría son medios impresos, pero que se trasladan a la plataforma digital para, pues, producir más contenido diferente a través de la multimedia y también llegar como a otros sectores. Entonces creo que digamos eso sí es un ejercicio de ciudadanía que tenemos que hacer y es considerar por qué adquirir una suscripción que tiene muchísimas ventajas y que también permite eso, que digamos que a largo plazo los contenidos pueden ser un poco más abiertos o gratuitos, pero manteniendo como esa estabilidad y que no sea tan restrictivo, pero que a las
eh, a los diferentes medios les genere pues una ganancia, porque tampoco pueden poner como por un ejercicio de democratización, poner todo así libre, porque sí. Y tú como consumidora, ¿en algún momento consideras la parte de la huella de carbono que puede llegar a haber en la producción del libro? Que puede ser un elemento como de decisión importante al momento de la compra o de la decisión entre digital y físico. Sí, yo sí lo pienso bastante y eh, digamos que también es algo que como que nos falta indagar y es como esa dentro de la cadena de producción de un libro, cuál es el impacto. Eh, y no solo como de producción del libro, sino como también lo que cuesta el almacenaje, el transporte, eh, que son como cosas que no se tienen muy en cuenta. Y yo a veces por eso quizá no frecuento comprar libros porque pienso como, bueno, puede ser algo valioso, pero a la final va a terminar allí arrumado en un estante, como simplemente en almacenaje y como que todo ese, como que todo el impacto que genera la producción del libro desencadena en simplemente tenerlo allí guardado. Entonces como que no se me hace algo muy viable. Y que igual, pues no sé, imagínate en una feria del libro, el nivel de desperdicio como tan alto que va en toda la cadena de la producción del libro, los periódicos también, Uh-huh, creo que esos son los que más impacto generan y las revistas, uh-huh. porque se vuelven eso, es como almacenaje, almacenar, consumir y desechar. Y Sí, quizá tampoco, digamos, como consumidores responsables hacemos una buena disposición final de los ejemplares del periódico, de las revistas. porque según datos que encontré, se supone que de un libro, ahí no tienen en cuenta, digamos, revistas o periódicos, Uh-huh. sino que en los libros tienen la huella de carbono que genera, de la que genera el 49% es por materiales, 9,6 por diseño, Ok. 17 por fabricación de planchas, 1,7 por grabado de planchas y el resto ya son uno o menos del uno Wow. en cosas como acabados, impresión, residuos, empaquetado y la distribución un 16,4%. Sí. Y sí puede llegar a, o sea, ahorita como analizando el tema, bueno, yo como consumidora también digo, pucha, como que se supone que hay unos sellos que dicen que el papel viene de un supuesta producción responsable, pero sabemos que la parte de Ajá, deforestación es sí. demasiado amplia y que a veces esa responsabilidad no lo tienen en cuenta cuando están literalmente sacando animales de sus hábitats y todos como estos Sí. otros elementos. Eh, pero, pero uno también dice como en el celular o el Kindle, que es el especial para la lectura, ese también Ajá. genera un gasto incluso de químicos que es otra cosa, que ya pues uno siente que es Sí. mucho más grave. Y no sé, o sea, digamos, tú al final dices como, bueno, mal que bien el papel de alguna forma se va a degradar, pero como que Sí, estos aparatos todavía no se tiene como la tecnología o al menos acá los procedimientos adecuados de desecho, entonces creo que es una decisión compleja elegir el formato pensando en el impacto ambiental. sí, bueno. Entonces yo creo que ya hablamos suficiente de nuestra experiencia como consumidores. Y la segunda que quiero abarcar es tú como productora en esta cadena de valor. Es decir, tú como escritora, teniendo dos grandes publicaciones. Uh-huh. La primera con Idartes, Ah, las cuales... pues escritor, escritor. Pero, Tati, ¿quién tiene dos publicaciones en esta vida? Estamos en el ejercicio. ¿Crees que en este eslabón, en general, en el qué? Como en el mercado, los escritores y tú como escritora,
¿piensas la parte digital para este proceso? Usarlo, creo que sí lo usas y ya es como algo normalizado, ¿no? Como que todo el mundo escribe las producciones, es más que Ajá, todo con tecnología. sí, Tú que sabes de escritores y la gente que escribe, la gente, todo es en computador, ¿cierto? Como el proceso de escritura, no pues el creativo, sino el plasmar esas ideas creativas sí. es en eso, ahora. Pues aún parte de lo romántico y metafórico del papel, pero sí, finalmente el ejercicio se termina haciendo en un computador o en cualquier otro dispositivo. Y pues de allí parte todo, ¿no? Después del diseño, la diagramación, Ujú. pero sí, sí, casi todo se hace a través de tecnología. ¿Y tú has pensado la tecnología en tus producciones? O sea, tanto en la idea creativa como en el formato, me refiero. Idea creativa, pues lo esencial de la historia de este producto, pues sí, de la historia y la parte esencial de la obra. Y en el otro es como, desde la creación lo piensas como, uy, esto lo quiero también publicar en red o algo así. En estos dos aspectos, ¿lo piensas en lo digital también o solo en lo análogo? Pues digamos que hace unos años, cuando hicimos el ejercicio de las publicaciones, solo se pensaba en lo análogo y hay que sacar un libro en formato impreso de estas y estas características y ya, y, digamos, no después tampoco como de, bueno, y cómo usamos las diferentes herramientas digitales para promocionar el libro, eso jamás se consideró. Pero pues ahora, digamos, lo que se hace desde el colectivo, desde la misma concepción de la idea, si se piensa en lo digital y en esto cómo se va a ver en una plataforma, cómo va a ser la recepción de las personas que lo vean de esta manera o de la otra. Entonces creo que sí ya se empieza, o bueno, digamos, desde el ejercicio que nosotros hacemos, sí se tiene ya presente eh, cómo se va a ver desde lo digital y cómo lo podemos usar también como un elemento de creación, no solo como que nos permita hacer toda como el diseño, sino también cómo interviene en la creación y cómo también es una forma de comunicarle al otro, porque es muy diferente. Entonces, como que en un libro te limita muchas cosas, pero no sé, el hecho, digamos, de diseñar un texto que vaya exclusivamente para una página web, te da otras posibilidades de comunicación. Entonces, la clave. Desde ahí sí, pues sí lo hemos tenido bastante en cuenta. Ok. Y ahora, en lo que No eres sé si súper respondí a tu pregunta. experta. Sí, sí, sobre. Pero en la parte de producción, o sea, como de producción como de la esencia de tu producto. O De sea, hacerlo, en tus historias, en tus textos, los personajes, tú los piensas en una hora, los piensas en un pasado, y si los piensas en una hora es con tecnología y es trascendental esta dentro de tus relatos. jamás lo había pensado. ¿Es un no? Eh, dentro de mis relatos, Sí. no, sabes que no, nunca los personajes o como que el contexto de la historia nunca se desarrolla como en un ambiente así como de la tecnología o que estén haciendo acciones que involucren recursos digitales, no, Ok. Porque digamos no, uno, no, puede que no sea la gran producción, no sé, es un ejemplo, puede ser bobo, pero cuando uno veía las series de Nickelodeon y que ellos tuviesen no una manzana, sino una perita, es pensarlo desde el guión, ¿no? Que también pues es ajá, un sí, producto literario. Y es decir, esta gente, si está en el ahora, también claro, usan celulares. Entonces, hay mucha producción que no lo tiene en cuenta y hasta ahorita lo vemos en películas y es como, "Hmm, puede ser un acierto, puede ser un desacierto, porque a veces no se puede referenciar el sí. Facebook por aquello de copyright, pero pues sí es interesante como ver esos personajes, o sea, producción a partir de en dónde están con esos elementos.
Pero bueno, sí, sabes, es importante considerarlo. Sí. Pero sí, bueno, igual terminan siendo como guiños, ¿no? De lo que tú escribes, a lo que ves, a lo que todo el entorno eh, se relaciona. Correcto. Importante apunte. Bueno, y ahora desde el área de circulación, teniendo en cuenta que la gran Tati, pues tú tienes experiencia. En este momento trabajas en una de las bibliotecas de Bibliored en Bogotá. ¿En algún momento Sí. tuviste experiencia con una biblioteca comunitaria? Además, haces parte de eh, me trabé. Colectivo. Gracias, de un colectivo literario llamado La Cuarta Raya Un del cuarto. Tigre. Y a partir de estos roles y pues teniendo en cuenta que te acercas con diferentes públicos a partir de estas experiencias, ¿cómo ves la tecnología y la promoción de la lectura pues, en estas comunidades más cercanas? Mm, pues bueno, digamos que en las dos bibliotecas el contexto es muy parecido porque digamos que la mayoría de población que se acerca son personas con algún tipo de vulnerabilidad, ¿sí? Como en unas condiciones socioeconómicas eh, complejas. Entonces es frecuente, digamos, ver que la gente no tiene un computador en su casa, que pues no sé, digamos, uno dice como ya en estos tiempos y como por la facilidad de todo, sería lo normal, como todo el mundo con una conexión a internet y un equipo en su casa. Ujú. Pero hay muchas personas que no, y yo, o sea, creo que la mayoría en las dos bibliotecas no tiene un equipo en su casa. Entonces, pues esa es como una de las razones por las que van a la biblioteca, como por tener ese acceso, eh, pues tanto como a un computador y como los servicios que te ofrece, pero como para otras dinámicas. Para lectura, no. Bueno, Mm. a menos lo que tú decías de que dentro de la lectura ahora se consideran las redes sociales, por ejemplo. Si lo vemos de esa forma, sí, la gente va y en sus redes sociales hace distintos tipos de lectura, pero quizá muy inconsciente, pero como el acto de, ay, sí, yo voy a ir y voy a solicitar un equipo y me voy a leer, no sé, la Divina Comedia en digital, pues no pasa, Ujú. porque pues la gente, digamos, no tiene conocimiento de que esto se puede hacer. De que hay unas bibliotecas y unos repositorios que tienen ya libros y contenido digital. Pero no, mentiras, pasa más en literatura. Cuando son cosas como académicas, investigativas, la gente sí consulta bastante las bases de datos, las plataformas, los repositorios para acceder a esa producción eh, textual. Pero digamos, para literatura sí, no. Todavía la gente gusta más de su libro físico. Ujú. Y, por ejemplo, en la biblioteca del Tunal tenemos e-readers, pero pues nadie los usa, porque primero no se les hace promoción y porque muchas veces nosotros como funcionarios tampoco entendemos cómo funcionan, entonces pues no sé, digamos, se promocionan y pues la gente tampoco como que está interesada, entonces como que están allí arrumados porque no se, son llamativos y porque en general no somos una sociedad que eh, dentro de sus dinámicas de lectura Ujú. eh, tenga presente los libros digitales ni los dispositivos. Wow. Ahí habrían como, bueno, primero el acceso a internet a nuestros posibles radioescuchas. Es como, Ujú. juepucha, el hecho de escuchar este podcast, así sea el profe escuchando el podcast, es, es un privilegio Hola, profe. gigante. Es un privilegio gigante Sí, dentro de esta sociedad colombiana. Y dentro de la accesibilidad y el saber usar, pensar que, pues esto es una anécdota que siempre digo.
y que realmente me rompe el corazón, pero en algún momento trabajando con víctimas del conflicto, ver cómo una persona ni siquiera sabe escribir su nombre, que no sabe qué significa escribir su nombre, sino que copia de otra hoja. Lo que quiere decir que pues su analfabetismo es un poco alto, mucho en las zonas rurales aquí de Colombia, que no es lejos. Sí, Entonces es pensar como la importancia del libro en nuestra sociedad, en las artes y en el propósito que tiene las artes como transformador y a la vez como comunicador de la humanidad. total. Em, Ujú. y que este elemento de digital que puede llegar a transmitir, que puede dar acceso y democratización a todos estos elementos súper esenciales, es un privilegio, o sea, sigue siendo algo de élites, tristemente. Y, Sí, total. y lo otro es también cuestionar si es necesaria esa transformación a lo digital, porque si lo vemos que ahora solo se banaliza al hecho de redes sociales, que puede que lean, pero pues no es como una lectura que les vaya, no sé, a aportar mucho realmente. O sea, puede informar, Sí, pero o sea, no. en esas dos cosas, ajá, y creo que en esas dos cosas seguimos fallando. Seguir entendiendo la lectura como solo la codificación, Ajá. porque no, o sea, la lectura es más allá, es un ejercicio de ciudadanía y busca, eh, o sea, que de ese ejercicio de codificación te vuelvas crítico, analítico, Ujú. propositivo, pero si lo seguimos reduciendo a solo a traducir, entonces, pues sí, la gente en sus redes está leyendo, pero no hay nada más allá. Y la otra cosa también es que seguimos pensando como que una sociedad más educada es, sí, pon muchos libros en un computador y ya, o sea, ahí ya tienes tu sociedad educada, pero entonces no estamos pensando que hay zonas donde no hay internet, que hay Ujú. personas que no saben usar un equipo, entonces como que el ejercicio está súper incompleto y no está siendo pensado para toda una población, y más en Colombia, que es un país tan diverso y con necesidades tan Ajá. diferentes. Creo que hay que repensar mucho cómo estamos haciendo los procesos de lectura. Sí, total. O sea, es como esa lucha diaria del sector cultura, ¿no? Como, y debería ser de todos. Ajá, O sea, los gobernantes y las políticas públicas que se desarrollan deberían ser pensadas en la diversidad y no solo en la comodidad y privilegio de quienes lo hacen, lastimosamente. exacto. Sí, sí, Y más, o sí. sea, aquí en ciudad pues lo tenemos todo y hay muchas formas de como de diversificar el conocimiento, pero no se está pensando. Y es que desde Bogotá, ¿sabes? Hay muchas zonas aún que son rurales Total, que no se tienen en cuenta. total, total. Y, y pues como conectando esto con la necesidad de una animación cultural, pues una animación a la lectura, sí, al final esto es animación a la cultura. Desde el trabajo del colectivo y pues su misión y las diferentes actividades que desarrollan, eh, ¿lo han pensado en lo digital o solamente lo han pensado desarrollar desde el discreto caos, que pues de por sí ya hubo una edición en la Universidad de Anne, ya han hecho Ujú, varias en la sí, Universidad Central, como que, y también en la Feria del Libro, ¿cierto? sí. Entonces, Pues este año íbamos a volver a... aquí musiquita triste, pero, Sí, o sea, también quisiera saber cómo dentro del colectivo y pues dentro de su misión piensa en lo digital y también tú y tu posible, que ya no lo sabremos, pero ojalá participación en la parte de la feria del libro, esto, ¿cómo ha sido? bueno, desde el colectivo, si consideramos lo digital como un aliado, como una forma de producción también, desde, o sea, como nos sirve para hacer procesos creativos, pero también de comunicación, ¿sí?
Y pues esta etapa de crisis y de cuarentena también nos ha puesto en otras dinámicas de realmente usar y sacarle provecho a todas las herramientas digitales que tenemos. Y creo que todo el sector cultural lo está haciendo de muchas formas, porque es un reto que jamás nos habíamos planteado. Y creo que estábamos nos quedamos en la idea romántica de la interacción y del encuentro que se da en las manifestaciones artísticas y culturales. Y como que si no se da ese encuentro, entonces no está pasando nada. Y ahora esto nos pone en esa situación de repensarnos las otras formas que podemos diseñar para encontrarnos y para mantener como esos procesos creativos y de discusión, pero quizás no desde lo físico. Incluso justamente hoy hablábamos de eso y era como, ¿por qué no hacer que el discreto caos transite a lo digital? ¿Cómo sería ese proceso? Y más allá de ponerlo como en las plataformas y de si tú le das acá y no sé qué, es cómo se va a detonar un ejercicio creativo usando, por ejemplo, WhatsApp. O cómo, pues, por ejemplo, lo de los filtros de Instagram, como también pueden ser un elemento para ambientar alrededor de la poesía. O cómo podemos hablar desde la cotidianidad, desde las mismas redes que estamos usando. Que no sea solo como usarlo y ya y disponerlo ahí, sino que tenga un fin y una intención y que como que se note el cambio en la dinámica, o sea, qué es lo diferente desde lo análogo y desde lo digital. ¿Qué nota? Por cierto, profe, y es más radio escucha. A seguir a la arroba la cuarta raya del tigre, ¿cierto? Sí. En un momento también, hace poco lo pensamos, y es ¿por qué no hacer un libro de poesía con los emojis? Ush. Porque es que los emojis también son una forma de comunicación. Total. Y de producción, igual que los memes, que son lo máximo. Total. Y nos cuentan eso, o sea, tiene toda una estructura, una unidad narrativa. Ajá. Y tiene como ese poder, o sea, no es lo mismo como tienes que verlo y tienes el disfrute, es lo que le da como ese aire de genialidad. Exacto. Oye, qué nota que desde el colectivo estén pensando eso. Es súper necesario. Y además a nuestras narrativas, o bueno, su público objetivo seríamos nosotros como millennials / centennials, que es necesario siempre total. como cambiar. Y que, o sea, ya no lo podemos pensar como algo banal. Sí, no es como, ay, sí, por el chiste, o sea, realmente tiene un poder y una intención comunicativa muy fuerte e informativa también. Y desde la Feria del Libro, cuéntanos, que me habías contado que tenías algunos datos importantes de la feria, teniéndolo en cuenta como como un espacio del sector editorial y de la promoción de la cultura súper, súper, súper importante a nivel nacional, y pues ni hablar de Bogotá, además de su influencia internacional. Sí, pues digamos que el año pasado se logró algo súper importante, y es que la Feria del Libro de Bogotá estuviera al nivel de otras ferias internacionales, porque digamos que se tenía como la Feria del Libro, pero a nivel región, a nivel Suramérica, así como súper competitiva con la de Guadalajara. Ya el año pasado entró entre los referentes como internacionales y está puntuando fuerte. O sea, bueno, digamos que el año pasado se registraron 27.300. No, esos son los 20, ¿qué? Los asistentes. Sí, se realizaron 900.000 ventas en libros, que es, o sea, es un número importante comparado con la cantidad de visitantes, o sea, porque quiere decir que la gente va y pues se lleva su libro. Pero igual sigue puntuando mucho el libro físico,
porque digamos la feria no tiene eso, no hay oferta de libros digitales. Y si no estoy mal, la única editorial que está ofreciendo libros digitales es Penguin, pero igual es una cifra muy bajita, porque de resto pues no. Y mucho menos, digamos, las editoriales independientes, Sí. pues porque si, digamos, ya es como un verdadero desafío su existencia, pues tampoco están en la capacidad de producir libros digitales o vender los dispositivos, porque la inversión siempre es costosa. Bueno, y a nivel de la feria se está haciendo una iniciativa que se llama Filbo Región, que tiene una dinámica interesante porque es formas creadores, bueno, toda la cadena. Entonces están los creadores, las personas de editorial. Entonces como que a todos se les va formando, pero obviamente partiendo de las dinámicas de región, de cómo es, que es muy diferente a ciudad, desde el consumo hasta la producción. Entonces ahí están haciendo ese ejercicio, que la idea es que en algún momento como que se le dé validez a la producción de región, pero desde las narrativas de región. Sí. Sí, eso sería lo de feria. Bueno. Y esperar si pasa este año. Sí. Que sería pues, devastador, ¿no? Realmente. Sí, porque esta edición estaba muy, muy chévere. Tenía unos invitados geniales. Y además que más invitados que Pero pues nosotras, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, y como Era cuarto. como nuestro momento. Sí, pero todo es por algo. Entonces, como cuarto rol dentro de esta gran cadena de valor, aunque ya lo hablamos con Filbo, aunque no lo había como contextualizado, también está Arbo. Cosa que me sorprendió un montón en la feria del año pasado, que fue la primera a la que asistí, a Arbo como tal, es que existe algo llamado libro de artista. No sé si nos puedes contar qué es primero el libro de artista y su participación en este tipo de ferias que son, o sea, si de por sí es desafiante para toda la comunidad, como toda la sociedad colombiana, el acceso a los libros, el acceso a internet, el acceso a ferias del nivel de Filbo, de promoción de lectura, de promoción de ese tipo de arte. Aún más allá, Arbo, que es una feria de arte también de talla internacional que se desarrolla en Corferias, al igual que Filbo, y que además que sus costos de acceso ya son de 25.000, no baja, y se sabe que no todo el mundo puede costearlo. Es esta producción literaria, si es literaria, creo que sí, ¿cierto? Que se desarrolla en esta área, cómo cómo se desarrolla, cómo llega hasta allá, qué lo diferencia de otras. Ok. Bueno, sí. O sea, son dos ferias completamente diferentes. Y no solo como en el contenido, pues porque una es de arte y la otra es de libros, ¿no? Sino también, o sea, es de la gente que va y como la disposición del lugar, o sea, todo es como súper radical, muy opuestos. Y bueno, el año pasado yo estuve con el taller Arte 2 Gráfico, que hace parte de la Galería Sextante, y Arte 2 Gráfico es de los pocos y quizá el único taller de litografía. No sé si en Bogotá o a nivel nacional, pero es muy completo. O sea, porque tienen serigrafía, litografía, ay, se me olvidaron las otras. Bueno, tipografía. Bueno, es muy completo, realmente tienen como todas las herramientas y las máquinas y todo para cualquier tipo de impresión. Y dentro de su catálogo de libros de artista, pues manejan artistas nacionales e internacionales. Entonces, tienen, no sé, a Power Paola, ¿cuál otro que recuerde?
Bueno, sí, tienen muchísimos. Y tienen también otra como particularidad y es que vinculan diferentes sectores en los libros. Entonces, por ejemplo, había uno de poesía de William Ospina, Ujú. pero era ilustrado por un artista, entonces le dan muchísima dinámica al libro. Wow. Bueno, y el libro de artista básicamente es una producción eh, que hace un artista desde cero, conceptualizando su obra. Entonces, es que, bueno, no sé ahí realmente si eso se consideraría producción literaria, Ok. pero, o sea, si hay una narrativa audiovisual y una narrativa como a través de los colores, de las texturas, de la imagen, que bueno, Entonces, eso sería re interesante. exacto, o sea, como que todo lo Saber hace si el es artista. literario. Por ejemplo, Power Paola, que Sí. es, pues, no sé si ya tengo conocida, pero es una ilustradora sería Colombo ecuatoriana, eso es Sí. quien sus novelas gráficas que las saca usualmente con la editorial La Silueta. Entonces, una cosa son sus novelas gráficas que saca con La Silueta y otra cosa serían los libros de artista que sacó con Sextante, ¿cierto? Sí. Entonces, Ajá. su novela gráfica va normal, o sea, ella manda su borrador en digital a la editorial y ellos allá en su modelo de producción lo generan en masa y tú lo puedes conseguir en la librería de la esquina. Y otro es el libro Sí. de artista que tú consigues exclusivamente en este tipo de, de, Sí. En los de talleres. exacto, en los talleres o en las ferias y así. Em, entonces, ¿qué lo hace especial? Que todo el proceso lo hace el artista, ¿cierto? Ajá. Y el número de ejemplares, porque por edición se pueden sacar 100 tirajes por mucho. Entonces, pues obviamente eso afecta en el costo, porque son libros que sí, Ajá, eso te pues iba a son preguntar. costosos. Y, o sea, esa exclusividad es como la esencia del libro de artista. Ok. Porque, no sé, digamos que recuerde, habían libros de 30 ejemplares Ajá. que costaban 350.000, 500.000. Tenía uno, o sea, yo no lo tenía porque era muy caro, pero estaba en el catálogo de 35 millones de pesos, que era un libro Wow. de poesías de Rómulo Aguirre, ilustrado por no sé quién. Pero y todo, o sea, desde el papel, la encuadernación, o sea, las imágenes, si es litografía, si es serigrafía, algunas eran ilustraciones, entonces como que todo se influye muchísimo en el libro de arte, porque o sea, la particularidad es que el libro de artista en sí mismo ya es una obra de arte. Wow. Pero entonces la otra no es sobre arte. Pero ahí entramos a la gran discusión de los años Ah, 40 del alma sí, de la obra de arte. sí, Wow. O sea, el hecho del precio lo cambia mucho, ¿no crees? Como desde esa percepción de la obra de arte. ¿La valida? claro. Pues, Wow. o sea, porque Artbo es una feria súper comercial y, o sea, yo siento que aún apoya mucho la idea de arte para la burocracia y las élites. Entonces, eso se refleja mucho en los precios, en los artistas que van, pero, pues sí, no sé. O sea, desde mi posición de Ashley Rodríguez, persona de clase media Ajá, en un país tercermundista con un acceso a la cultura gracias a su privilegio de estar en ciudad, eh, gestora cultural que piensa y romantiza el hecho de su quehacer y de la democratización del ajá, arte, pone, importantísimo. me pone contra la pared pensar que quizás esta parte, o sea, es que la literatura como
como la música, yo siento que son las artes como más accesibles, como más accesibilidad para las personas y pensarlo que también está en ese alcance de que un libro me cueste 35 millones o le cueste a cualquier ciudadano, le cueste ese valor, es extraño, como que solamente lo ha pensado en las obras de arte. Sí, Bueno, total. la plástica, pues. Wow. Y Pues desde la sí, galería y desde este pero pues no taller, sé, es que... ¿qué pasó? Ajá. Desarrolla. Hay como algo en tu voz que dice como... "Ugh". No, o sea, que es porque pues ellos dicen, ¿no? O Mm, sea, como es que el artista porque lo hizo el arte, entonces ya es otra obra de arte. Entonces hay que cobrarlo como una obra de arte. Pero pues sí, no sé. O sea, también yo siento que sí, que va mucho en el nombre y que uno termina, bueno, la gente que lo puede pagar, pues termina pagando. Es como ese privilegio y como el estatus. Y que sí, o sea, como que la obra de arte no siempre tiene que ser medida por el precio. sí, pero pues igual, obvio, o sea, si pueden y lo venden a ese precio, felicitaciones. Grandes galeristas y grandes comerciantes, porque no muchos pueden vender una pieza Ujú. de 35 millones en este mundo que piensa solo en la utilidad de las cosas. Em, pero, pues ahí también entramos a otra discusión muy larga y es, por ejemplo, las artesanías que si tienen cierto sello, tienen cierto costo, la importancia del trabajo a Sí. mano, el hecho a mano que ahorita se valora un montón. Pero desde la galería y desde el taller, ¿lo han pensado o supiste dentro del mundo de Arbo si desarrollan estrategias a través de lo digital? Más allá, bueno, también si se puede en promoción, en creación o en alguna de sus etapas. Mm, sí, ellos creo que ese año, o sea, como eso fue en septiembre del año pasado, hace como, o sea, de septiembre hace 3 meses, sí, como que crearon un cargo o pues no sé, había una persona que era muy reciente, no recuerdo exactamente el nombre, pero era algo como contenidos digitales. Ujú. Entonces eran los artistas que estaban empezando a incursionar en la creación de su obra desde lo digital. Entonces, pues era como una pequeña división del taller que pues obviamente requiere otro tipo de máquinas, de papeles, de... Ujú. Sí maneja su... pues que en lo que ellos estaban incursionando. Eh, pero en la feria también conocí a un chico de Cali Mm. que ellos manejan una técnica que se llama rizo. Ujú. Entonces es una técnica como que se creó así súper pensada en lo digital. Entonces desde la impresión del libro hasta la conceptualización del libro de artista, todo involucrado en tecnología. Entonces, ¿cómo podemos Wow. cambiar los colores a través de, no sé, un algoritmo y cosas así? Wow. Que ellos sí ya la tenían como súper clara en eso, ajá. Y es muy chévere y como que todo el proceso de impresión también es bien interesante. Pero de resto, o sea, creo que Sextante está todavía muy con lo análogo, ¿sabes? Ujú. Como que no han pensado mucho en pasarse a lo digital. No es pasarse, sino poder mediar ambos Sí. universos, análogo y digital. Porque igual no podemos ser tan radicales como de pensar que Ujú. el uno va a extinguir al otro. Total, muchísimas gracias, gran invitada a este podcast. Que a partir de que, no sé, me gustó el ejercicio. ¿Hacemos más podcasts, Sabrina? Sí, está divertido. Entonces, muchas gracias. No, en serio. A consideración de futuros. Oye, sí, tenemos todo, pero bueno, mientras tanto, muchas gracias Sí, por gracias a ti, explorar Ashley. este gran mundo de lo editorial y todas nuestras cuestiones al respecto. Eh, y ya, nos escuchamos en otra oportunidad que creo que habrá, ¿cierto? Sí, obvio, y será pronto. ¡Uhú!
Gracias. Espérennos. Gracias, Ashley. A ti. Bueno, sobrina. Thank you. Chau. Chao. Saludos. Bueno.